camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Los ángeles para que nos vengan a asistir una vez más en esta mañana, para que podamos tener una mejor comprensión de todas estas verdades. ¿Alguien se anima a hacer la oración y el Ave María para que la Virgen también nos asista, nos acompañe? Si gusta, yo lo hago. Gracias, Janet, te escuchamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes el Espíritu Santo y así infundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si prestamos atención al volumen 1, si revisamos este volumen con atención, ¿con qué temas inicia la narración de estas verdades? Desde el vientre de la Virgen María, los excesos de amor. Con los excesos de amor. Entonces, ¿comienza con qué? Comienza con la novena de Navidad. ¿Se acuerdan? Santa Navidad. Acordémonos, comienza con la novena de Navidad y solo llega a ¿cuántos excesos a meditar? ¿Cuántos excesos se llega a meditar en el primer volumen? 2 excesos. Solo 2 excesos, correcto, Marcela. Solo los 2 primeros excesos de amor. Entonces, acá vamos a hacer un pequeño alto para recordar qué son los excesos de amor y por qué se le llama excesos. En las charlas que tuvimos sobre este tema en el mes de diciembre pasado, dijimos, perdón un ratito, les decía que en las charlas del año pasado que hablamos sobre los 9 excesos, dijimos que estos excesos son las manifestaciones extremas del amor divino de Jesús en el vientre de su madre. Desde su concepción hasta cuándo, hasta su nacimiento. Esto es lo que meditamos el año pasado en diciembre. Desde la concepción hasta su nacimiento. Recordemos que el vientre de Mamá María fue la primera cárcel de Jesús. Fue una prisión estrecha, oscura, la cual no le daba a Jesús la libertad ni para moverse. ¿Cuánto tiempo le duró esta prisión? 9 meses. 9 meses. Pero esta misma cárcel, a su vez, le formó una segunda cárcel. ¿Cuál fue? Su humanidad. La cárcel de su humanidad, la cual duró ¿cuánto? Pues 33 años de su vida, toda su vida. Los escritos nos dicen que casi 34 años porque se cuenta el tiempo que estuvo en el seno de Mamá María. Casi 34 años de su vida. Ahora, se le llaman excesos, ¿por qué? Porque va más allá de toda medida y límite. Es el amor divino que excede, que desborda. Jesús no lo puede contener y su amor lo obliga a realizar estos actos heroicos para salvar y redimir a las almas. Esto significa que el paso de un exceso a otro representa un aumento de su amor, pero ese aumento hay que entenderlo no cuantitativamente, como si el amor del primer exceso al segundo y el amor del segundo al tercero fuera superior. No, fuera mayor. No es así.
sino que la clave está en que este amor aumenta en la intensidad, en la profundización, en ese acto de amor, de dolor, de reparación, de súplica que realizaba Jesús en el silencio y en el ocultamiento por la criatura. Entonces, Jesús le decía a Luisa y a nosotros que estos 9 excesos de su amor forman el preludio a las tantas lecciones que debía darle acerca de su fiat divino para formar su reino. Entonces aquí estamos viendo la importancia de estos excesos. ¿Qué significa preludio? Es aquel acto que precede y sirve de entrada, de preparación o de principio para algo. Es decir, estos 9 excesos de amor son esa preparación activa y necesaria ¿para qué? Para irnos despojando del yo y del ego. Este conocimiento es fundamental para Jesús. ¿Por qué? Porque es un proceso divino, es un proceso de ablandamiento a nuestro yo, a nuestra voluntad, que usa el Señor con el fin de que cada criatura llegue a comprender estas verdades, llegue a desear y a vivir en su fiat divino. Continuando, lo que hubiera venido a continuación, si solamente se meditó los 2 primeros excesos, era seguir meditando cada exceso de amor, en una secuencia lógica del 3º al 9º exceso. Pero no fue así. ¿Qué pasa? Si vemos en el volumen 1, ¿qué pasó? Solo se medita el primer y el segundo exceso. ¿Y qué viene a continuación? Si tenemos atención cuando tomamos el libro, el volumen 1 y comenzamos a meditar. El desapego. Correcto. El siguiente tema que vino es el desapego. Fue la meditación. Entonces, si interrumpen los excesos, Luisa interrumpe estos excesos y entramos a un tema. Se interrumpe la meditación de los 7 excesos restantes y Jesús, ¿qué hace? ¿Qué empieza? Empieza a trabajar la humanidad de Luisa, como dice María Eugenia, empezando por el desapego y los siguientes escritos que hemos ido meditando en estos últimos tiempos. El hecho de que Jesús interrumpa la novena de Navidad después del segundo exceso para dedicarse a trabajar la humanidad de Luisa con el desapego, con el olvido de las culpas, con la purificación, con el espíritu de rectitud, mortificación, etcétera, todo lo que hemos visto, viene a ser una estrategia pedagógica divina. ¿Por qué? Porque en el primer exceso de amor, Jesús se presenta en el decreto de la encarnación, ¿se acuerdan? Jesús se presenta como un incendio de amor, quiere abrazarlo todo. Pero ¿qué descubre? Descubre un gran obstáculo, la voluntad humana. Es así que Jesús le muestra a Luisa el incendio, todo ese amor que quiere desbordar en las criaturas. Pero antes de que ella pueda arder con él en los siguientes excesos, ¿ella qué debe hacer? Debe de extinguir lo que impide que se dé ese fuego en ella. ¿Cuál es? Su propia voluntad humana. Por eso el Señor pasa inmediatamente al desapego y lo que viene a continuación a la mortificación, etc. Es decir, el Señor pasa de la teoría, de lo que nos está comentando en la meditación de los excesos, a los hechos. En el segundo exceso, ese Jesús en el seno de su madre, el amor lo reduce a la estrechez y a la inmovilidad, es lo que hemos aprendido. Jesús no tiene espacio, está encarcelado, está sin luz, sin movimiento en el seno materno. Entonces Jesús le muestra a Luisa su prisión, para que ella también comprenda que para imitar su vida más adelante, ella también debe entrar en una prisión. Esto se va a conseguir con el consecuente desapego de las criaturas. Jesús no podía continuar con el tercer exceso, que suele profundizar
la intensidad del amor, porque recordemos, hemos dicho que es un amor en aumento. Si antes no podía haberle entrenado a Luisa en esa purificación interior, si Luisa no hubiera aprendido primero a estar desapegada, después no hubiera aprendido a estar prisionera junto con el amor divino, a estar ciega, ¿se acuerdan de eso que vimos las semanas pasadas, el espíritu de rectitud, un ojo en Jesús y un ojo en lo que estamos haciendo, etcétera? Si no hubiera estado así al mundo que la rodeaba, es posible que los siguientes excesos de amor, en la cantidad de ese amor, hubieran sido un poco difícil para poderlos asimilar y aceptar y soportar en esa intensidad. Es un amor que va en aumento. Entonces Jesús utiliza los dos primeros excesos de amor. ¿Para qué? Para atraer a Luisa. Una vez que Jesús tiene la atención total de ella, se detiene. ¿Para qué? Para ir ensanchando esa capacidad de su mente, de su corazón, para poder contener todos los efectos y bienes que no solo contienen estos excesos, que son el inicio, el preludio, como sabemos, sino todo lo que contiene en obra, la obra en sí, este tercer fiat de la santificación. Recordemos que Luisa es la depositaria de todos estos bienes. Ahora la pregunta es, ¿por qué los 7 excesos restantes vienen después al término del volumen 1? Como dije, los excesos del tercero al noveno son de una intensidad ascendente que requiere que el alma ya esté preparada con las condiciones necesarias para lo que sigue. Entonces Jesús necesitaba que Luisa tuviera ya el injerto de la cruz, con el espíritu de mortificación, que tuviera esa mirada fija en él, con el espíritu de rectitud, etc. ¿Para qué? Para que Luisa, al ver los sufrimientos ocultos de Jesús en el resto de su gestación divina, ella no solamente fuera una espectadora, una simple espectadora, sino una compañera activa en su prisión. Jesús lo que no quería es que Luisa solo conociera y supiera de la existencia de los excesos, no, sino que los viviera. Jesús le muestra estos dos primeros excesos, el decreto de la encarnación y el amor que lo reduce a la estrechez y a la inmovilidad, que es el encarcelamiento. ¿Para qué? Para poner su fundamento de amor. Pero se detiene ahí, porque el tercer exceso en adelante requiere que el alma ya tenga esa capacidad de contener todo lo que él le va a ir manifestando a lo largo de estos excesos. Entonces, para que Luisa pudiera vivir, por ejemplo, este segundo exceso, que es el encarcelamiento, tuvo que enseñarle el desapego de las criaturas. Esta interrupción entonces nos muestra que Jesús buscaba ya una copia viviente de su propia humanidad. Primero que hizo con Luisa, le mostró su amor en el exceso 1, en el exceso 2. Luego empezó a pulir la humanidad de Luisa con la purificación, la rectitud, el olvido de las culpas, el espíritu de rectitud, el espíritu de mortificación. Y solo ahí después la sumerge en el mar de su pasión. Y aquí es donde estamos haciendo ese pequeño alto. ¿Por qué es tan importante la pasión? ¿Y por qué en este punto introduce a Luisa en el mar de su pasión? ¿Por qué la lleva a ese mar inmenso? Porque la pasión resulta ser esas puertas de oro también para justamente ingresar en este conocimiento de las verdades de la divina voluntad, y también resulta ser ese pegamento necesario de las siguientes enseñanzas que van a venir a continuación. Estábamos diciendo que la introduce en el mar de la pasión justamente porque es muy importante esta formación que comienza a tener Luisa por las siguientes meditaciones de conocimientos que vamos a tener. Por ejemplo, después de la pasión va a venir el deseo de sufrir. El deseo de sufrir no nace de la voluntad, nace de ver a Jesús en la pasión. Sin la meditación de la pasión, este tema del deseo de sufrir sería
de repente una carga muy pesada para la criatura. Algo que la criatura se impone por sí misma. ¿Para qué? Para ganar méritos o para agradar a Dios. Se va a ver como algo heroico de la voluntad humana, como ese estoicismo, pero con la pasión cambia el sentido. Es asemejarse con el amado. No es que el alma busque el dolor por el dolor, sino que el alma ama tanto a Jesús que no va a querer ser de semejante a Él. Es un acto de amor. El alma quiere sufrir no para castigarse, sino para que Jesús no esté solo en su estado de víctima. Es el deseo de ser ese eco a su vida. Entonces ya comenzamos a ver que cambia ese sentido. Por ejemplo, con la pasión y en el triunfo de las pruebas, Jesús le enseña a triunfar mirando cómo Él sufrió en su pasión. Ella no va a vencer con su fuerza, sino con la fuerza de Jesús, con la fuerza que ella va a ir encontrando en esa fusión con los actos de Jesús cuando los medita. Y así con los temas siguientes, por ejemplo, la pasión y los desposorios. Los desposorios que vienen a ser esa unión mística en Luisa son dolorosos. Jesús se desposa con el alma en la cruz, por eso, para llegar a los desposorios, que son casi al final del volumen 1, ella debe haber vivido ya y estar inmersa en el mar de la pasión a diario. Entonces, ¿por qué los 7 excesos terminan al final del volumen 1? Porque los excesos son toda la vida interior de Jesús, todo lo que vivió en ese ocultamiento. Para que Luisa pudiera comprender el 9º exceso, que termina con el nacimiento, no solamente es el nacimiento cuando Jesús nace en vida, sino también es el nacimiento de Jesús en el alma. Todo lo que pasó en medio, la pasión, las pruebas, la mortificación, etc., fue ese proceso de gestación para que llegado el momento también se diera a luz el reino en el interior. Ahora, la pregunta acá, ¿por qué internarnos en el mar inmenso de su pasión? Para entrar a comprender la gran importancia de meditar las horas de la pasión, vamos a conocer primero a la persona que Dios eligió justamente para que se diera a conocer estas verdades a la luz y entender el mensaje que Luis entregaba en esta carta que le escribe ¿a quién? A San Aníbal de Francia, San Aníbal María de Francia. ¿Quién fue San Aníbal María de Francia? Creo que todos los que estamos aquí conocemos, pero vamos a recordar un ratito. No fue solo un sacerdote más en la vida de Luisa, sino fue un instrumento providencial elegido por el Señor para la difusión de sus escritos. Fue el apóstol de las vocaciones. Él fundó las congregaciones de los rogacionistas y las hijas del divino celo. ¿Cuál era el lema de San Aníbal? Rogad al dueño de la mies que envíe obreros. Su vínculo con Luisa fue confesor y censor eclesiástico de los escritos. Significa que él revisó minuciosamente el contenido de los escritos sobre la divina voluntad y les otorgó el nihil obstat, que es la aprobación en la cual no hay un error doctrinal, a los primeros 19 volúmenes. Y se aseguró con su publicación. San Aníbal, se comenta que San Aníbal reconoció prontamente lo que Luisa escribía, que no era fruto de su imaginación, sino de una revelación divina. Como censor eclesiástico, también fue el primer editor de las Horas de la Pasión. Él mismo revisó y publicó las primeras 4 ediciones de este libro. Se dice que San Aníbal leía las horas, meditaba las horas de la Pasión de rodillas. También se le conoce como el primer apóstol de la divina voluntad y promovía intensamente la meditación de este libro. Él fue canonizado por San Juan Pablo II en el año 2004. ¿Qué pasa aquí? Luisa, al terminar de escribir las horas de la Pasión del libro, le envía una carta a San Aníbal. Solamente estoy haciendo un recordario porque espero que conozcan de esto para poderlo refrescar. Ella le escribe una carta Luisa le escribe una carta al padre Aníbal que le decía lo siguiente, le mandan los escritos
relacionados con las horas de la pasión, y le dice: finalmente le remito las horas de la pasión, todo para la gloria de nuestro Señor. Le envío también otras hojas en las que contienen los efectos y las bellas promesas de Jesús para quien hace estas horas de la pasión. Es decir, junto con esta carta le envía añade un conjunto de escritos que están en el libro del cielo que hablan de las horas de la pasión. Y Luisa continúa diciendo: yo creo que si quien las medita es pecador, se convertirá. Si es imperfecto, se hará perfecto. Si es santo, se hará más santo. Si es tentado, encontrará la victoria. Si sufre, encontrará en estas horas la fuerza, la medicina y el consuelo. Si su alma es débil y pobre, encontrará un alimento espiritual y un espejo donde mirarse continuamente para embellecerse y hacerse semejante a Jesús, nuestro modelo. Es tanta la complacencia que del ejercicio de estas horas Jesús bendito recibe, que Él quisiera que hubiera un ejemplar en cada ciudad y pueblo y que se practicara. Porque entonces, dice Luisa, sucedería como si en esas reparaciones Jesús sintiera reproducirse su misma voz y sus mismas oraciones, tal como Él mismo las elevaba al Padre en las 24 horas de su dolorosa pasión. Y continúa diciendo: y si esto se hiciera por las almas en todas las ciudades y hasta en los más pequeños pueblos, Jesús me hace entender que la justicia divina quedaría en gran parte aplacada y serían en gran parte evitados. Y como aligerados los flagelos en estos tiempos tan tristes de dolores y de sangre. Haga usted, reverendo Padre, una llamada a todos para que tenga su cumplimiento esta obra que Jesús me ha hecho hacer. Quiero decirle que la finalidad de estas horas de la pasión no es la de narrar la historia de la pasión. Esto es muy importante, pues muchos libros hay que tratan este piadoso tema y no habría sido necesario hacer uno más. La finalidad es la de la reparación, uniéndonos a Jesús en cada uno de los diferentes pasos de su pasión y con su misma voluntad divina, hacer una digna reparación por cada uno de las diferentes ofensas que recibe, haciendo todo lo que las criaturas le deben. Por lo que de esta finalidad derivan los diferentes modos de ofrecerle una justa reparación a nuestro bien amado Jesús. En algunos pasos bendiciéndolos, en otros compadeciéndolos, alabándolo, confortándolo, suplicando, impetrando, pidiendo, orando. Pero dejo a usted, Padre Aníbal, le decía Luisa, hacer conocer a todos esta finalidad de las horas como un prólogo o introducción. Entonces, vamos aquí a meditar unos puntos esenciales de la carta de Luisa. Cuando Luisa dice: yo creo que si quien las medita es pecador, se convertirá. Si es imperfecto, se hará perfecto. Si es santo, se hará más santo. En esta descripción vemos como una escalera de la santidad. La pasión no solamente es para, entre comillas, gente piadosa, no. La pasión es medicina, es una medicina universal. Para el pecador es el choque que va a tener con el amor divino de todo un Dios que lo rescata. Para la persona imperfecta es su transformación. La pasión va a ser ese taller donde se va a cincelar esa transformación. Para la persona, para el santo, es el combustible que lo va a lanzar a esa unión perfecta con Dios en la voluntad, en esa unión perfecta de los quereres. Esto significa que ninguna criatura quedará igual después de entrar en este mar inmenso de su pasión. Luisa continúa diciendo: si es tentado, encontrará la victoria. Si sufre, encontrará en estas horas la fuerza, la medicina y el consuelo. Entonces aquí vemos a las horas de la pasión como el escudo de protección y la medicina. Estas horas son como una herramienta en movimiento. En la tentación, el alma se va a unir a la victoria de Jesús sobre el demonio. En el sufrimiento que va a pasar, el alma va a dejar de estar sola. Su dolor se va a convertir en medicina cuando ese dolor entra y lo unimos con las llagas de Jesús. Ya no es un dolor estéril, sino va a ser un dolor que va a sanar. Ahora, Luisa
continúa diciendo, si el alma es débil y pobre, encontrará un alimento espiritual. Es un espejo donde mirarse continuamente para embellecerse y hacerse semejante a Jesús, nuestro modelo. En esta parte es la parte más profunda de esta formación de la humanidad. Entonces, ¿cómo debemos leerle estas horas? Las horas no son para leerlas hacia afuera, o sea, viendo lo que está Jesús haciendo en su pasión, lo que le sucedió, no, sino que hay que leerlas y meditarlas hacia adentro, hacia mí mismo, viendo qué debo cambiar en mí. Entonces, al mirarnos en ese espejo de la paciencia de Jesús, de su obediencia, de su silencio, de todo eso que nos mostró, etcétera, etcétera, nuestra humanidad se irá embelleciendo, vamos a ir copiando, vamos a hacer esa copia de Jesús, nos vamos a ir embelleciendo hasta llegar a ser esa copia suya. Ahora, en la siguiente parte de la carta, Luisa dice algo bien interesante. Habla sobre la finalidad de estas horas. Dice, la finalidad de estas horas no es narrar la historia. ¿Por qué? Porque hay muchos libros que ya cuentan esta historia, lo que pasó durante la operación. Nos dice que es la reparación. La finalidad es la reparación. ¿Qué significa esto? Significa que el alma no es una simple espectadora, sino que se convierte en una intercesora en movimiento, activa. Se funde en la voluntad de Dios para hacer lo que las criaturas no hacen. ¿Qué no hacen? Agradecer, pedir perdón, bendecir, amar en nombre de todos, etcétera, lo que ya sabemos. De esta forma, todos estos actos que van a hacer cuando hacemos esto y meditamos las horas, van a impactar ¿en dónde? En la divina justicia, que es lo que nos dice Luisa. ¿Y cómo así? Luisa nos dice que Jesús, cuando ve a un alma meditar las horas, él siente reproducirse su misma voz. Cuando alguien medita esas horas y Jesús está asegurando que si se practicaran en cada ciudad, la justicia divina quedaría ¿qué? Aplacada o por lo menos aminorada. Y así se van a evitar muchos flagelos. Entonces, vamos entendiendo que la meditación de estas horas eleva la misión de una criatura. De considerar este ejercicio como algo privado, ya no se vuelve privado, ya no es privado, es una misión pública, es una misión de salvación universal, mundial. En otras palabras, para que me entiendan, quien medita las horas de la pasión cada día, ¿qué está haciendo? Está sosteniendo al mundo junto con Jesús. Entonces, vamos a intentar analizar esto en el contexto de lo que estamos viendo con la meditación en el volumen 1 y por qué él interna, Luisa, en este momento en el mar inmenso de su pasión. Cuando descubrimos por los excesos de amor que la pasión no fue solo un evento de las últimas 24 horas de vida de Jesús en la tierra, sino que fue concebida junto con él en el seno materno de Mamá María, y eso lo aprendimos en el cuarto exceso. La meditación de las horas de la pasión cobra una dimensión completamente nueva. Aquí aprendimos que la pasión no comenzó en Getsemaní. La pasión comienza desde el seno de Mamá María como un solo acto divino. Entonces esta pasión es un solo único acto divino que comienza en el seno de María como una pasión oculta y que duró casi sus 34 años de vida. Entonces, la pasión fue única, fue una sola pasión. Comienza en la pasión oculta, que le llamamos al principio, en el seno de María, desde la concepción. La humanidad de Jesús en esta pasión acepta el injerto de la cruz, lo que nos enseña que el espíritu de mortificación. Su encierro en el seno materno, que fue su primera cárcel, le falta el aire, la luz, fue una primera agonía. Fue una pasión de un acto de amor voluntario concebida en el silencio. Esto es lo que pasa en el seno materno, en los dos primeros excesos, y de ahí la pasión se hace evidente ¿dónde?
en Getsemaní, que es la pasión visible. Cuando llega Jesús al Calvario, lo que vemos al final de su vida es simplemente lo que aflora, esa pasión cruenta con sangre. Mientras en el vientre materno era oculta, en la pasión en Getsemaní ya es evidente. Ya se nota, ya se ve de lo que sucedería en su interior cada segundo. Lo que vive en el interior ya se hace visible en el exterior después de 33 años en Getsemaní, en el Calvario. Pero ¿qué sucede en el medio? No meditamos un evento histórico del pasado, sino un acto eterno de amor divino que palpitó en Jesús desde el primer instante de su concepción. Por eso, internarse en el mar inmenso de la pasión es internarse en ese latido mismo de su corazón. ¿Durante qué? Durante toda su vida. Entonces, ¿cuál fue el propósito de llevar a Luisa a internarse en la pasión? En ese momento, si la pasión es solo un acto continuo, meditarla produce efectos que ninguna otra oración puede igualar. ¿Por qué? Porque es una repetición de la vida de Jesús. Jesús le dice a Luisa que quien medita su pasión repite lo que él mismo hizo. Al ser un acto desde el seno materno, cuando tú meditas una hora de la pasión, estás también tocando los excesos de amor. No es algo que está separado, dividido, es una sola pasión. También hemos visto que el efecto de ser alimento y medicina en la pasión, los escritos que vamos a leer a continuación, vamos a ver que Jesús describe su pasión como el alimento que fortalece al alma, es medicina que sana las heridas, sana este yo herido, que está herido por nuestra propia voluntad. ¿Y cuáles son los bienes divinos? Meditar la pasión es como ponernos a la sombra de un árbol. ¿Para qué? Para recibir todos esos frutos, los frutos de las virtudes en la humanidad de Cristo. No es un esfuerzo humano, es dejar que el mismo sol de la pasión vaya transformando nuestra humanidad para hacerla semejante a Jesús. Entonces, en resumen, no es un suceso de un día, no, es el estado permanente de vida que tuvo el Verbo encarnado. Al ser un acto continuo, tiene el poder de transformar nuestras obras pequeñas, nuestros actos, nuestro cuerpo, nuestra alma. Las promesas y bienes que surgen de esta meditación de las horas no son premios externos, no, sino es la consecuencia natural de cuando tú decides sumergirte en esa luz de esa pasión que purifica, limpia, transforma todo lo que toca. En otras palabras, si los excesos nos muestran el por qué Jesús vino a la tierra, el amor que lo empujó. La pasión nos muestra el cómo ese amor operó cada día de su vida, en esos casi 34 años de vida. Y la meditación es el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué medito esto? Para que mi humanidad se convierta en una copia de la suya. Es por eso que en este momento Jesús hace un alto, y la introduce en el mar de la pasión a Luisa para que pueda contener y sostenerse de todos los demás escritos que vienen a continuación: el deseo de sufrir, la purificación, las nuevas reglas de vida, los desposorios que son en la cruz, etc. Entonces, en este punto vendría la pregunta: ¿cómo me interno en ese mar de la pasión? ¿Cómo me sumerjo en ese mar inmenso de la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, a base de la vivencia personal y comunitaria que tengo en el transcurso de todos estos años, se puede concluir que hay 4 formas, digamos, de manera de sumergirnos rápidamente en ese mar inmenso de la pasión de nuestro Señor. Yo lo llamo las 4 entradas, las 4 puertas de entrada al inmenso mar de la pasión, porque sabemos que la pasión también son las puertas de oro para entrar en este conocimiento. Tenemos una primera puerta de entrada, que yo llamo la puerta del corazón, la puerta de la intuición. Esta puerta fue mi experiencia personal
y la experiencia del grupo con el que iniciamos en este conocimiento de las verdades de la divina voluntad. En ese tiempo, cuando nosotras no comenzamos a meditar la pasión, en mi país, aquí en Perú, prácticamente no había difusión de la divina voluntad. Eran cenáculos, pero era muy cerrado, no había mucha difusión sobre esta doctrina. Había sí algunas publicaciones, pero no completas, sobre el libro del cielo. Entonces lo primero que llega a nuestras manos fue el libro de las horas de la pasión, lo que resultó para nosotras ser un llamado del Señor sufriente, que es lo primero que nos cautivó, nos enamoró, nos llamó. Entonces esta puerta es cuando el alma se siente atraída por la humanidad de Jesús para entrar en esta pasión antes de entender la doctrina del reino, antes de conocer estas verdades del reino. Se entra por esta puerta. En nuestro caso, se dio guiada por la providencia, por la escasez de la difusión y por no tener muy fácilmente los textos a la mano. Si tengo que hablar de riesgos de entrar por esta puerta, que no son malos, pero puede haber un riesgo, es quedarnos en el sentimentalismo. Si no pasamos rápidamente al conocimiento de las verdades de los escritos, entonces podemos reducir la meditación de la pasión a solamente una devoción humana, a un consuelo humano, etcétera, etcétera, sin entender lo que realmente significan las horas de la pasión, ese asumir el oficio de Jesús de ser semejante a Él en su humanidad. Pero ¿cuáles son los efectos de meditar de esta forma de entrar? Nos va a generar una afiliación afectiva, es decir, nos volvemos amigas de Jesús. Somos ya su compañía, somos las consoladoras de Jesús. No pudimos soltar hasta el día de hoy esas horas de la pasión. Las meditamos día a día. ¿Qué bienes se obtienen de esta manera? Es un bien muy grande porque va ablandando ¿qué? La dureza del corazón, con mucha rapidez. Va a crear un hambre de Dios, un hambre espiritual que va a obligar al alma a buscar la fuente de ese amor, que viene a ser ¿qué? Los escritos, que es lo que nos pasó a nosotros. Cuando descubrimos que la pasión estaba inmersa en los escritos, inmediatamente corrimos ya a los escritos, al libro del cielo. Eso es lo que nos da el libro del cielo. Hay una segunda puerta, que es la puerta para mí, que es la puerta del conocimiento, del intelecto. El alma llega a sumergirse en la pasión a través del estudio de los escritos del libro del cielo. ¿Por qué? Porque ya encuentran los escritos que hablan de la pasión. Entonces queda maravillada por esa luz de las verdades del Fiat Supremo. ¿Qué riesgo podría haber ahí? El intelectualismo o la teoría, pura teoría. El alma puede saber mucho sobre la divina voluntad, pero le va a faltar esa fuerza para morir a su propia voluntad, eso que nos da la pasión. Todo eso que nos da la humanidad de Cristo en la pasión que va transformando nuestra humanidad. Entonces, sin la pasión, la doctrina puede volverse algo fría, ¿no? Sin tener esa experiencia viva de ese amor todavía, porque no está sumergida en esa pasión. Puede ser algo humano, una reacción humana, de un sentimentalismo humano. Pero ¿cuál es el efecto interesante de esta puerta? Que te va a dar una base sólida de conocimiento y vas a evitarte desviarte, porque ya tienes el conocimiento, ya tienes la verdad. El alma, ¿qué va a hacer? Va a entender el porqué y el para qué del reino. Entonces, el bien que vamos a obtener cuando entramos a la meditación de la pasión por esta puerta, vamos a tener una claridad en nuestro propósito. El alma ya sabe que la pasión es esa monedita necesaria para poder comprar el reino que está conociendo. Hay una tercera puerta, que es la puerta del camino del equilibrio, de la sincronía. Es decir, es el desarrollo simultáneo. ¿Cómo así? Es la meditación paralela.
se leen los escritos, pero a la vez para recibir la luz y a la vez paralelamente se está haciendo la meditación de las horas de la pasión. Aquí va a recibir la vida, la fuerza. Entonces, ¿cuál es el riesgo acá de hacerlo paralelamente? Mayor constancia y disciplina, porque estamos trabajando dos frentes. Entonces podemos tener tentaciones, podemos tener la tentación del alma. ¿Con qué? Con el cansancio, con lo que es demasiado, es mucho. Entonces, eso puede ser, digamos, la parte que podría verla como negativa, pero no lo es. Ahorita le explico por qué. ¿Cuál es el efecto en esto? Es una aceleración espiritual asombrosa. ¿Por qué? Porque la verdad que vamos leyendo se va haciendo vida en nosotros, se va encarnando inmediatamente y se va sellando a través de ¿qué? De la sangre de la pasión de Cristo. ¿Qué bienes tenemos? Es un camino muy seguro. La pasión prepara la tierra y el escrito siembra la semilla. La pasión va a preparar nuestra tierra, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Y las verdades que yo voy conociendo paralelamente con la meditación del libro del cielo es esa semilla que se siembra. Eso ya lo vimos en las charlas del año pasado. Entonces el crecimiento es más armonioso. El alma va creciendo en sabiduría, en luz, por la meditación de los escritos, y en fortaleza y vida por la meditación de la pasión. También hay una cuarta puerta que yo llamo como el acto vivo, ¿no? Entonces, no es que la pasión se medite a una hora definida. Voy a ir, me voy a ubicar y voy a hacer mi hora que me toca. No, sino que el alma, ya con conocimiento de la pasión, lleva la pasión a sus actos naturales, es decir, a mis actos diarios, en el comer, caminar, trabajar. Cada uno de estos actos, uno mi intención a lo que Jesús hacía en su pasión en ese momento. Entonces, ¿cuál es el posible riesgo? Como una forma mecánica, repetir las frases de me fundo, etcétera, sin una vida de oración interior que la sustente. Puede volverse algo externo si no nos alimentamos de las bondades de las otras puertas. Si solamente lo hacemos así, pero no conozco las bondades de las otras puertas. Entonces, los efectos es la continuidad de la vida divina. El alma deja de tener momentos de oración. ¿Para qué? Para convertirse en una oración viviente, cada minuto, cada segundo de su vida. Los bienes es la meta final. Entonces el alma se convierte en un libro vivo. Jesús va a encontrar en ella su descanso continuo, porque ella, la criatura, va a vivir esto en todo momento, no solamente cuando abre el libro para meditar las horas, no. Su vida, sus actos, su acto actual es un vivo reflejo de esa pasión vivida con el Señor todo el tiempo. Pero miren, al final, sea la puerta por la que entraron a conocer la pasión, que espero que hayan entrado ya, o que piensen entrar si todavía no meditan las horas de la pasión. Jesús usa todas estas puertas para llevarnos al mismo punto. ¿Cuál es? A la aniquilación de nosotros mismos y de nuestra voluntad. ¿Para qué? Para perdernos en su voluntad y asemejar nuestra vida a la de Él. Entonces, la primera puerta nos atrae, que es el corazón, nos atrajo Él. Es el llamado del Señor sufriente. La segunda puerta, que es la del conocimiento, primero conozco los escritos y después entro en la pasión, nos convence de esta necesidad de meditar la pasión. La tercera puerta, que es el camino del equilibrio, en donde voy estudiando los escritos, pero paralelamente voy meditando día a día la pasión, es el camino del equilibrio que nos va a transformar. Y por último, esa puerta del acto vivo es la que nos va a divinizar más rápidamente, porque cada minuto, cada segundo estoy llevando ese conocimiento, fijando el conocimiento, pero haciendo de mi vida, en mis actos rutinarios de minuto a minuto, un acto unido a la pasión de Jesús. Entonces,
Meditar la pasión no es observar un evento pasado, no. Al abrir el libro de las horas, no solo estamos girando, rezando, no. Estamos haciendo más que eso, estamos salvando almas, estamos frenando guerra, estamos haciendo con Jesús que viva de nuevo en la tierra a través de nosotros. En la carta que leímos vimos que Luisa le había adjuntado también, le había puesto todos los escritos que el Señor le había sugerido para sustentar estos efectos, estos bienes, estas promesas que tiene la pasión cuando tomamos la decisión de meditarla. Son varias. Yo terminando la reunión más adelante, les voy a mandar las fechas, los escritos y las fechas de cada uno de estos escritos porque son bastantes. Son como 14 o 17 escritos, no me acuerdo bien el número. Pero la idea acá es que ustedes vayan leyéndolos también en esta semana, lo vayan meditando para compartirlo en la siguiente reunión, de tal manera que podamos ir empezando a hacer una reacción, hacer una reunión mucho más activa, más dinámica, no solamente un monólogo, sino también compartir, porque el Espíritu de Dios sopla en todos y todos nos alimentamos de todos y todos vamos creciendo de la experiencia de la vida de Dios en nuestra vida. Entonces, no es que uno tenga más conocimiento, no, todos. El Espíritu Divino sopla en todos. Todo es alimento, todo es vida. Entonces, yo solamente a manera de un ejemplo, voy a leer el primer efecto de meditar siempre la pasión. Este es el primer escrito que adjunta Luis. Es del volumen 7. El efecto de meditar siempre la pasión. El Señor le dice a Luisa: hija mía, me es tan querido quien siempre va pensando en mi pasión y siente desagrado y me compadece, que me siento como retribuido por todo lo que sufrí en el curso de mi pasión. Y el alma, rumiándola siempre, viene a formar un alimento continuo, en el que hay tantos diversos condimentos y sabores que producen diversos efectos. Así que, si en el curso de mi pasión me dieron cadenas y cuerdas para atarme, el alma me desata y me da libertad. Aquellos me despreciaron, me escupieron, me deshonraban. Ella me aprecia, me limpia de estas escupitinas y me honra. Aquellos me desnudaron y me flagelaron. Ella me cura y me viste. Aquellos me coronaron de espinas, tratándome como rey de burla, me amargaron la boca con hiel, me crucificaron. El alma, rumiando todas mis penas, me corona de gloria y me honra como su rey. Me llena la boca de dulzura, dándome el alimento más exquisito, como es el recuerdo de mis mismas obras, y desclavándome de la cruz, me hace resucitar en su corazón. Dándole yo por recompensa, la promesa, cada vez que hace esto, una nueva vida de gracia. Así que ella es mi alimento y yo me hago su alimento continuo. Así que la cosa que más me agrada es que el alma piense siempre en mi pasión. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? Jesús utiliza una palabra interesante, rumiándola. Rumiándolo como hacen ciertos animales al procesar el alimento, ¿no? En el sentido espiritual no es leer rápido, no. Es volver a repasar y pasar por la mente y el corazón cada detalle. ¿Cuál es el efecto? Al masticar las penas de Jesús, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extraer esos diversos condimentos, esos diversos sabores. Esto significa que cada pasaje de la pasión tiene una gracia específica, va a tener un sabor diferente, como nos explica el Señor acá, que produce un efecto distinto en el alma. ¿Qué puede producir? Nos puede producir fortaleza, pureza, paciencia, obediencia, etc. Lo más llamativo, impactante de este escrito es cómo el alma tiene el poder de revertir la historia. Jesús presenta una comparación entre lo que le hicieron a aquellos, dice, aquellos me hicieron, aquellos, que se refiere a los verdugos, obviamente, y lo que ella, o sea, el alma, lo que tú y yo vamos a hacer cuando meditamos esta hora. ¿Y qué significa?
Por ejemplo, dice Jesús, aquellos, o sea, los verdugos, me ataron con cadenas y cuerdas. ¿Qué hace el alma? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Lo desata y le damos libertad. Entonces, así hacemos que Jesús nuevamente se sienta libre en su voluntad. Aquellos, los verdugos, me despreciaron, lo escupieron. ¿Qué hacemos nosotros? Lo apreciamos, lo limpiamos, lo honramos como nuestro Rey. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos reparando esa falta de dignidad con nuestro amor. Aquellos, dice Jesús, me desnudaron, me flagelaron. ¿Qué hace el alma? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Lo curamos, lo vestimos. Entonces, con nuestros actos nos convertimos en esa vestidura de Jesús que necesita en esos momentos, porque la pasión está en acto, recordemos. Dice Jesús que sus verdugos le dieron hielo, lo crucificaron. ¿Qué hacemos nosotros? Le damos la dulzura y lo hacemos resucitar. Entonces, con nuestros actos, con nuestras meditaciones, le quitamos ese amargor del pecado con la miel de nuestra compasión. Y a continuación el Señor dice algo bien interesante, algo asombroso, que al rumiar sus penas lo desclavamos de la cruz. Esto se relaciona con lo que hablábamos antes en el mar inmenso de la pasión. El alma que medita no solo se queda en el Viernes Santo, en el dolor, no. Es decir, no solo se queda en ese dolor de consolar a Jesús, no, va más allá. Lleva esta pasión a que la vida de Jesús triunfe sobre el dolor y triunfe en mi corazón, en mi mente, cuando medito esta pasión. Entonces, el objetivo de las horas de la pasión es que Jesús no se quede muerto o sufriendo en nosotros, sino que resucite en mí, en mi humanidad, y que vaya resucitando en la humanidad de todas las criaturas. Es así que Jesús, al final, va a hacer una promesa matemática, si nos damos cuenta, porque dice, cada vez que el alma hace esto, Jesús le da una nueva vida de gracia. No dice que le da un poco de gracia, no. Lo que dice es que le da una nueva vida de gracia. Entonces, esto significa que Jesús, al hacer esto, va ensanchando cada vez más nuestra alma, nuestras potencias, para poder contener todas estas verdades que vamos a ir conociendo para poderlas fijar y que se vuelvan vida en mí y en ti. Entonces, si te meditas la pasión 10 veces, son 10 vidas de gracia nuevas que recibes. Por cuantas veces vas meditando la pasión, Jesús te va a ir regalando tantas vidas de gracia. Entonces, esto va a ser un crecimiento acelerado que explica el por qué vamos comprendiendo por qué Luis alcanzó esos niveles tan altos de santidad en poco tiempo, por la meditación de las horas de la pasión. Entonces, en síntesis, meditar la pasión no es solo recordar un evento triste, no. Es entrar en ese intercambio de vida con Jesús. Entonces, mientras tú y yo le vamos quitando las espinas, lo limpiamos, etcétera, con nuestra atención, Él, ¿qué nos está entregando a cambio? Nos está dando a cambio una vida de gracia completamente nueva. Entonces nos vamos a convertir en su alimento y Él se convierte en nuestro alimento. Entonces, si tú sientes, si por ejemplo en estos momentos sientes atado por tus debilidades, desata a Jesús. ¿Cómo? Con la pasión, meditando su pasión. Y así tú le darás a Él libertad y Él también te dará a ti libertad. Y aquí terminamos. Si podemos pasar unos minutitos, un par de minutitos al compartir, si hay alguien que quiere decir algo. Qué bueno, hermanita, vea. Yo, por ejemplo, me ha pasado que cuando estoy en el episodio que llevan a Jesús y lo tiran pues que en el momento que lo coronan la primera vez y que le ponen el cetro y se burlan de él como rey, pues se burlan, le hacen las burlas.
yo en ese momento como que me veo allá al pie de él y me veo postrada y le digo, ellos se burlan y yo te alabo, te adoro, te bendigo, te doy gracias, te reconozco como a mi rey, ¿sí? O sea, pero yo postrada en ese mismo momento en que ellos se burlan, yo lo estoy glorificando y reconociéndolo como al Creador. Y cuando lo coronan de espinas, yo lo reconozco como el rey de mi vida. Entonces, eso es como lo que vos decís, meditar pues como profundamente, uno verse allá en la escena y hacer lo que vamos a hacer, o sea, verse uno allá y besarle sus manos o desatarle Hay una parte que a mí me impacta mucho, que es en el momento de la flagelación, que dice que le ataron las manos y cómo sería de tal fuerza que le amarraron las manos que hasta la sangre brotó del dedo. Entonces yo muchas veces me veo besando esos dedos, o sea, con amor. Entonces eso es meditar, verse uno allá en esa escena y hacer lo que tenemos que hacer. Haces el acto correcto, Gloria. Lo que tú haces cuando meditamos la pasión, ¿qué estamos haciendo? El acto contrario, para darle al Señor toda la gloria. Si ellos, como tú dices, ¿no? Si ellos lo coronan de espinas, tú lo estás coronando como Rey de Gloria, etcétera, etcétera. Le estás dando en ese momento con tu te amo, te bendigo, te alabo. Y lo haces no solamente por ti, sino también por todas las criaturas. Traes a la pasión, a tu meditación, a todas las criaturas, desde la primera hasta la última. Entonces, es hacer el acto contrario, es darle toda la gloria, toda la honra, todo el honor que Él merece, y que esos verdugos, aquellos, te dieron, lo escupieron, lo ataron, etcétera, etcétera. Tú estás haciendo el acto contrario en esos minutos. Pero también, hermanita, hay algo que, por ejemplo, uno es consciente de que toda esa pasión, uno mismo se la causó a él, ¿cierto? Entonces yo me veo muchas veces que le están flagelando y me veo yo con el látigo en la mano flagelándolo por mis pecados. Me parece, o sea, eso es un dolor grandísimo, porque yo me veo con el látigo y yo, Dios mío, o sea, es que Gloria, sí. Es como lo que dice, lo que nos cuenta Luisa, lo que nos narra Luisa en la carta, ¿no? La pasión nos va a llevar a diferentes momentos. A uno nos va a llevar a alabarlo, a otros nos va a llevar en ese momento a compadecerlo, en otro a adorarlo, etcétera, etcétera. A otros a reparar. Porque sí, nosotros también lo hemos flagelado, lo hemos escupido, lo hemos golpeado con nuestros pecados. En ese momento hay que ser sensible a esas inspiraciones divinas, porque es lo que el Señor quiere que en ese momento hagas. Entonces, son diferentes formas de reaccionar. Por eso la pasión, la meditación de la pasión, tienes que estar en un ambiente muy tranquilo, tienes que estar atenta a todo eso, porque hay un flujo, ahí el Señor te pone ángeles, nos ayuda con todo eso, para que podamos comprender y hacer lo que en ese momento el Señor nos pide que hagamos. A uno nos pedirá reparar, a otro nos pedirá alabarlo, glorificarlo. Nos va a llevar en un matiz de actos que el Señor va a querer que en ese momento la criatura que medita la pasión esté haciendo. Y vamos a vivir esas experiencias diferentes. No se preocupen. ¿Hay alguien más que quisiera compartir? Sí, Pilarcita, mira, yo quisiera compartir algo tan hermoso. Yo llevo ya varios años meditando las horas de la pasión en grupo y ver cómo el Señor ha obrado en las almas de una manera tan especial. Por lo menos las personas que no sabían leer, que o sea, como a empujonazos, y ver cómo cuando empiezan a leer las horas de la pasión, se les suelta la lengua, se les suelta pues el entendimiento, y empiezan a leer de una manera que es asombroso, y lo he visto. Impresionante testimonio. Sí, otras personas que han sufrido brujería, que también, cómo les llegan el don de las lágrimas. Sí, es liberación, es sanación, sí. Y empieza el Señor a hacer obras maravillosas en esas almas. Por eso es necesarísimo, por eso, Janet, disculpa, es necesarísimo leer este grupo de escritos.
O sea, hay varios escritos que hablan sobre los efectos y bienes de la meditación de la pasión a lo largo de los escritos. Pero nos vamos a centrar en este grupo de escritos que le adjunta al Padre San Aníbal, porque ahí habla también, las horas de la pasión son más que horas indulgenciadas, y vamos a comprender todo lo que tú estás diciendo, Janet, porque eso hace la pasión, te libera, te sana. Gracias, Hermana, Janet. yo le pregunto, a través de mí, por ejemplo, yo que estoy en este proceso, ¿cierto? Por ejemplo, mi familia no cree en Dios, es atea, mi esposo y mis hijos. O sea, que yo muchas veces ni les hablo porque eso es como que entra por un oído y le sale por el otro, a mí no me echa sermones, ¿cierto? Entonces, eso para mí es un dolor muy grande, ¿cierto? Porque estamos en unos tiempos en que digámoslo así, apremian la conversión lo más pronto posible. Entonces, mm, dentro de esas promesas, Jesús también trabaja en mi familia a través de mi oración en divina voluntad. Claro, no te preocupes, no te preocupes, porque la voluntad de Dios es que no solamente te salves tú, te conviertas y te salves tú, quiere que todas sus criaturas salven. Entonces, tú sigues girando, tú sigues haciendo lo que tienes que hacer por tu familia. Déjale al Señor esto, tú vas a ver los efectos y bienes de eso. Gira por ellos, completa, suple lo que ellos no están haciendo, y vas a ver al final lo que va a pasar. Te lo digo porque yo lo he vivido en mi experiencia familiar también, no te preocupes. El Señor tiene su tiempo para cada quien. A veces nosotros queremos apresurar el tiempo de Dios, queremos que las cosas sean ya, ya. No, Señor, es el tiempo divino de Dios. Tú espera, confía en Él y sigue haciendo lo que sabes hacer. Bueno, aquí paramos. Entonces, para la siguiente reunión, por favor, vamos a meditar personalmente en esta semana esos escritos que nos van a hablar de las horas de la pasión. Y en la siguiente reunión los compartimos aquí en grupo. Y si nos da tiempo, pasamos al siguiente escrito, que es el deseo de sufrir. Es un poco largo, pero si nos da tiempo, lo meditamos. Lo vamos leyendo también para poderlo compartir. Ok, entonces, Janetcita, por favor, ¿podemos cerrar la reunión con el Padre Nuestro? Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todo esto lo hemos hecho para la mayor gloria de Dios, por la conversión y la salvación de todas las criaturas, por la multiplicación de su vida sacramental, de sus hijos pregoneros, y por la venida de su reino. Que tengan una bendecida semana en el divino querer. Gracias a Jesús en cada uno de ustedes. Hasta la siguiente semana, si Dios lo permite. Gracias.